Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carlos Eder Mosquera. Hoy me gustaría abordar un tema de gran importancia para la comunidad sorda en Colombia, y esto tiene que ver con la oferta educativa bilingüe bicultural, especialmente en el contexto del decreto 1421 de 2017. Este decreto representa un paso importante en la inclusión educativa de las personas sordas, al reconocer la lengua de señas colombiana como lengua natural y promover una educación que valore tanto la identidad sorda como el acceso a la cultura oyente. Sin embargo, a pesar de los avances, la implementación de este modelo ha enfrentado serias falencias, especialmente en lo que respecta a la población sorda que habita en zonas rurales y de difícil acceso. Entrando un poco en materia, en el marco normativo, el decreto 1421 de 2017 establece un enfoque de educación bilingüe bicultural, donde la lengua de señas colombiana y el español son las lenguas de instrucción, reconociendo además la importancia de la cultura sorda como un componente esencial en el proceso educativo. El objetivo de esto es que las personas sordas no solo aprendan la lengua de señas, sino que también puedan acceder al conocimiento dentro de un marco culturalmente relevante y respetuoso, obviamente, de su identidad. De allí que este enfoque ha sido un avance fundamental para el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda aquí en Colombia. Sin embargo, hay algunos aspectos críticos que no han sido suficientemente abordados, y eso tiene que ver con las zonas rurales, como lo decía anteriormente, y las zonas periféricas de nuestro territorio nacional. Vamos a adentrarnos en dos componentes como es el bilingüismo y el biculturalismo. Estos dos componentes no se limitan simplemente a enseñar dos lenguas, sino que esto implica una valoración profunda de dos mundos culturalmente distintos. Por un lado, tenemos la lengua de señas colombiana, que es la lengua natural de las personas sordas, un medio de comunicación que es visual, es espacial, que refleja una cosmovisión única, y esta debe ser preservada y promovida dentro del sistema educativo. Por otro lado, tenemos el biculturalismo, que implica un reconocimiento de la cultura sorda como un sistema de vida que integra valores, normas y experiencias que son propias de la comunidad sorda. Eso tiene muchísimas ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la oferta bilingüe bicultural? Miren, a pesar de todos los retos, el modelo bilingüe bicultural ha presentado ventajas significativas. Uno, acceso a la educación en la lengua natural. Y esto tiene que ver con que la enseñanza en lengua de señas colombiana facilita el que los estudiantes sordos comprendan los contenidos de manera más efectiva, sin las barreras que implica el uso exclusivo del español escrito, que muchas veces no se adapta a la estructura lingüística de los estudiantes sordos. Por otro lado, el reconocimiento de la identidad sorda. El modelo bicultural lo que hace es permitirle a los estudiantes que se conecten con su identidad sorda y la promuevan en términos de pertenencia, orgullo por la cultura, y esto reduce prejuicios y discriminación hacia toda una comunidad minoritaria como es la sorda. En tercer lugar, tenemos los mejores resultados académicos y sociales. Y es que cuando se utiliza la lengua de señas como una lengua de instrucción, los estudiantes sordos, hablándolo en términos del sistema educativo, tienen mayores oportunidades de éxito académico y social. Y esto puede llevarles a que comprendan mejor contenidos, tengan una participación más activa dentro de su proceso de formación. Pero no podemos olvidarnos de las desventajas y de las falencias que también tiene el modelo. Y es que a pesar de todo lo que se ha logrado, hay algunas que han sido desatendidas. Entre ellas tenemos la falta de formación adecuada para los docentes en lengua de señas. Y es que hay una escasez de docentes capacitados en lengua de señas colombiana, y esto representa una barrera, entendiéndose que la barrera no la tienen los estudiantes, sino que la tiene el sistema. Muchos maestros carecen del dominio de este código, de manera que les imposibilita cuando están dentro del aula poder llevar a cabo su proceso, su ejercicio de docentes bilingües de manera correcta. En segundo lugar, tenemos la desigualdad
en la distribución de recursos. Y es que algunas instituciones educativas han adoptado el modelo bilingüe bicultural, pero muchas otras no cuentan con los recursos suficientes. Y esto tiene que ver con recurso económico y recurso humano. Intérpretes calificados, materiales educativos adaptados, una tecnología que sea accesible para los estudiantes sordos. Y como tercer componente, tenemos la exclusión de las zonas rurales y periféricas, que lo mencionaba en mi introducción. Y es que uno de los problemas más graves de la oferta educativa bilingüe bicultural en el marco del decreto 1421, que de hecho está en estos momentos en revisión para hacérsele modificaciones porque hasta este año se tenía plazo para su cumplimiento y ejecución, radica en que principalmente las grandes ciudades y capitales del país son las que se ven beneficiadas con este proceso bilingüista, pero están excluyendo una gran parte de la población sorda que vive en zonas rurales y de difícil acceso. En estos lugares, la población sorda no solo enfrenta barreras geográficas, sino también sociales, económicas, y esto limita su acceso a una educación adecuada. Están siendo doblemente victimizadas, doblemente vulneradas. Y es que la exclusión de la población sorda en la ruralidad, en términos de la oferta bilingüe bicultural, va en detrimento de los derechos de toda una comunidad. De allí que podamos mencionar entonces que la respuesta a las necesidades educativas de la población sorda escolarizada está en la medida en que todos apropiemos la oferta educativa bilingüe bicultural, la cual debe responder de manera adecuada a las necesidades de la población sorda que se encuentra escolarizada en su totalidad, parcialmente, porque muchas otras están siendo desatendidas. Como conclusión, la implementación del modelo bilingüe bicultural ha sido un avance en la educación de las personas sordas en nuestro país, pero aún persisten importantes desafíos, sobre todo en lo que respecta a la exclusión de población sorda que habita en zonas rurales y de difícil acceso. De ahí la necesidad de seguir trabajando en la formación docente, en la distribución equitativa de recursos y en la creación de políticas públicas que garanticen que la educación bilingüe bicultural llegue a todos los rincones del país sin dejar a nadie atrás. Como dice el lema, ni uno más fuera del sistema educativo. Es compromiso de todos. Buenas tardes, docente. En este momento vamos a empezar con la ponencia basada en el documento alojado en el OA, el cual tiene como título Intérpretes de lengua de señas colombiana y modelos lingüísticos en contextos educativos. Entonces, en el marco de la inclusión educativa en la ciudad de Bogotá, este documento explora la importancia de que todos estos profesionales en el acceso equitativo a la educación de la población sorda sea un personal idóneo y un personal capacitado para esta labor. Es por eso que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, en conjunto con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y con el Instituto Nacional de Sordos, INSOR, han implementado distintas estrategias para garantizar la participación activa de estos estudiantes sordos en el sistema educativo, con el propósito de promover su desarrollo académico y social. Entonces, hablemos un poquito acerca de la integración de estos estudiantes sordos. Y es que este es un proceso que no se ha dado de la noche a la mañana, ha sido un proceso gradual y ha requerido la participación de diferentes actores. Entre ellos podemos destacar a los intérpretes de lengua de señas colombiana y a los modelos lingüísticos. Estos son profesionales que desempeñan funciones clave en la adaptación del currículo, en la comunicación efectiva y en el aula y en el fortalecimiento de la identidad y de la cultura sorda. Además, en este documento podemos encontrar cuáles son los requisitos y los criterios para la selección de estos roles, resaltando la necesidad de una formación continua y una evaluación constante de sus competencias. Por ejemplo, hablando en el caso de los intérpretes, se enfatiza que su función como mediadores comunicativos entre estudiantes sordos y docentes oyentes
garantizando una interpretación fiel del contenido académico. Y por otro lado, los modelos lingüísticos son personas sordas con un alto dominio de la lengua de señas y también juegan un papel fundamental en la enseñanza y en el refuerzo de la lengua de señas. El trabajo en conjunto de estos dos actores contribuye a la construcción de la identidad de los estudiantes. En este documento, además, también se habla del plan de mejoramiento y cualificación de estos profesionales, en el cual hay estrategias de autoformación, capacitaciones especializadas y mecanismos para evaluar el desempeño de estos profesionales. También hablaremos acerca de algunos retos a los que se enfrenta la comunidad educativa, como la necesidad de mayor formación en la interpretación y la falta del reconocimiento formal de estas profesiones en el ámbito académico. Entonces, hablemos ahora un poco acerca de la normativa en los últimos años que se ha producido en Colombia, en base para hablar acerca de esto. Entonces, para consolidar y fortalecer las estrategias y acciones que adelanta la Secretaría de Educación y para que haya una permanencia y participación de la población con discapacidad auditiva, estas son algunas de ellas. Primero, la organización de manera directa de acciones pedagógicas y servicios de interpretación en las instituciones educativas para la integración académica y social de los estudiantes sordos. Como segundo, el uso de metodologías y programas educativos acordes a las necesidades de estas personas sordas. Estos programas garantizarán ambientes más participativos para que estos puedan formarse. Como tercero, el reconocimiento por parte del Estado de la condición de bilingüismo. Esto con el propósito de motivar y de auspiciar la investigación, la enseñanza y la difusión de la lengua de señas colombiana, así como también la inclusión de modelos lingüísticos en estas construcciones de propuestas educativas. Entonces, como resultado de lo anterior, la prestación del servicio público a las personas sordas en las instituciones educativas de Bogotá se realiza teniendo en cuenta todas estas normas nacionales que regulan estas materias. Y por eso vamos a hablar a continuación acerca del perfil o de estas intérpretes de lengua de señas que deben atender a la población sorda. Entonces, primero hablaremos de algunos de sus requisitos. Entonces, como requisitos mínimos, los candidatos deben cumplir, primero, ser mayor de edad. Segundo, acreditar como mínimo el nivel de educación formal básica secundaria. Como tercero, acreditar un certificado de intérprete para sordos o sordos ciegos. O también certificados que puedan ser expedidos por la Universidad del Valle, Penascol o el INSOR. O presentar algún curso del nivel complementario de lengua de señas expedido por Penascol. Además, es necesario que sean competentes en el manejo de la lengua de señas colombiana, que certifiquen experiencia en el campo de la interpretación y presentar una evaluación de ingreso que esté acorde con sus capacidades, conocimientos y habilidades comunicativas. Ahora hablaremos de requisitos para los modelos lingüísticos. Entonces, primer requisito, ser una persona sorda. Segundo, ser mayor de edad. Tercero, ser usuario fluido y competente de la lengua de señas colombiana. Y cuarto, acreditar como mínimo el nivel de educación formal básica secundaria y mostrar un interés por desempeñarse en el contexto educativo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la importancia de este documento y de un marco en el que se habla acerca de la inclusión educativa en Bogotá y sus principales aportes. Entonces, primero, se deben garantizar los derechos educativos, es decir, establecer lineamientos para asegurar el acceso, permanencia y promoción de los estudiantes sordos. Segundo, un plan de mejoramiento y cualificación. Presentar estrategias para la capacitación continua de estos profesionales para que haya una mejor calidad educativa. Y como tercero, un modelo de educación inclusiva, eso es lo que se quiere implementar, en el cual hayan directrices para la implementación de estos programas
y que haya una buena integración de los estudiantes sordos en las instituciones educativas. Entonces, como conclusión, el fortalecimiento de la educación educativa e inclusiva en el Distrito Capital requiere la consolidación de estrategias pedagógicas que atiendan las necesidades específicas de los estudiantes sordos. La presencia de intérpretes y modelos lingüísticos en los colegios es fundamental para garantizar su acceso. Por eso, la importancia de este documento radica en que proporciona un marco estructurado para la inclusión educativa de la población sorda en Bogotá.